Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Castro y en esta ocasión hablaré acerca de la recolección de datos. Primeramente, es importante determinar las fuentes y la localización de donde queremos recolectar esos datos, o sea, la muestra, y el método por el cual se obtendrá la información. También la forma de preparar los instrumentos. Un instrumento de medición es el medio de recolección de datos. Estos registran datos observables que el investigador tiene en mente, y medir significa asignar números. Existen algunos requisitos que debe cubrir un instrumento. Los tres principales son confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad hace referencia a que el instrumento produzca los resultados consistentes. La validez es el grado en que el instrumento mide la variable que se desea medir, y estos pueden ser validez de contenido, validez de criterio o validez de constructo. Existen factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, como por ejemplo la improvisación, utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto, usar instrumentos inadecuados, y también existen estilos personales y falta de estandarización. El procedimiento para construir un instrumento de medición, el autor lo divide en 11 fases. Las primeras 5 están enfocadas solamente a la construcción del instrumento. La primera es reevaluar las variables de investigación. La fase 2, revisión enfocada a la literatura. La fase 3, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Fase 4, toma de decisiones clave. La fase 5, construcción del instrumento. De la fase 6 a la fase 11 es el procedimiento para aplicar un instrumento. Este instrumento debe aplicarse haciendo una prueba piloto a una pequeña muestra de la población que vamos a aplicar finalmente. Después de eso, en la fase 7, se elabora la última versión del instrumento. La fase 8, si es requerido, se entrena a las personas que aplicarán el instrumento, o bien lo puede aplicar el mismo investigador. La fase 9 es obtener autorizaciones para aplicar. La fase 10 ya es la etapa de administrar el instrumento. Y por último, la fase 11, la preparación de los datos para el análisis. Existen algunas cuestiones para un instrumento. La primera es la operacionalización, que esta trata de convertir la variable que se va a definir o estudiar en ítems. Puede ser en un ítem, pero mayormente las escalas lo muestran de 3 ítems en adelante. La codificación es asignarles un valor numérico a los datos. Y los niveles de medición pueden ser nominal, ordinal, por intervalos y de razón. Existen diferentes tipos de instrumentos, pero el cuestionario es el más utilizado. El cuestionario cuenta con preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta y son útiles cuando no se cuenta con suficiente información. Por el contrario, las preguntas cerradas contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar. Las características que deben contar las preguntas deben ser claras y precisas y comprensibles para las personas encuestadas.
También deben ser lo más breve posible y desarrollarse en un vocabulario simple, familiar para los participantes. Y por último, no deben ser incómodas para el participante. El número de preguntas dependerá del número de variables y dimensiones a medir. Otros métodos cuantitativos de recolección de datos son los análisis de contenido cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas e inventarios, datos secundarios, instrumentos mecánicos o electrónicos. Aquí presento las referencias tomadas para este video. Hasta luego.